que la señal cuando se aleja de la antena transmisora. Acá se tiene una expresión matemática. Las zonas de Fresnel básicamente lo que intenta es modelar las pérdidas que se producen por la obstrucción de enlaces, ¿sí? Y esta pues está representada por esta expresión matemática. La propagación es predecir, se utiliza para predecir que la señal recibida entre el transmisor y el receptor cuando se tenga una línea de vista entre ellos. Entonces, acá se usa también una expresión matemática. El desvanecimiento son una serie de ecuaciones que utiliza elementos de probabilidad para saber qué tanto porcentaje de pérdida se tuvo en el trayecto de la onda. El ruido, existen dos tipos de ruido, básicamente es la sensibilidad de un equipo receptor y depende de un ruido interno y un ruido externo o natural o artificial. El artificial es parte de la actividad humana, por ejemplo los motores, elementos de máquinas, etc. Y el otro es el atmosférico o cósmico. Las interferencias pues la función de la frecuencia y la polarización. Entonces se utilizan dos que es cocanal y copolar. Entonces la primera es interferencia entre dos fuentes de una misma frecuencia y otra es interferencias de polarización. Bueno, este es el esquema general del proyecto. Y estos pues son los cálculos que se hicieron de las aplicaciones de microondas. Entonces se utilizaron bastantes herramientas de internet, pues como vemos para facilitar o que ya tenían, que incluyen las expresiones matemáticas mostradas anteriormente. Entonces lo que se utilizó fue una antena Ubiquiti con estas características, con una potencia y con esta ganancia. Por ejemplo, hay unas pérdidas de cable que eso los da en el datasheet de los elementos que uno vaya a usar, ¿sí? Para este caso se tiene una pérdida de cable por metro de 0,5 decibeles y pérdida por conectores que se van a usar, que deben ser de 50 ohms y acá tienen los elementos de pérdida. Por este lado tenemos las pérdidas en el espacio libre, que es esta fórmula que se utiliza, que es pues multiplicar la distancia por la frecuencia pues por los logaritmos. Por este lado tenemos el presupuesto total del enlace, ¿sí? Con sus ganancias y pérdidas. Y este es la potencia isótropa radiada efectiva, que es la potencia transmitida hacia el receptor. Entonces tenemos acá un software que permite que hace estos cálculos, que en total por ejemplo nos arroja que se tiene una pérdida, por ejemplo, de 36 decibeles con esta ganancia, con la ganancia de la antena y con esta potencia. Muchas gracias. Realizando esta sustentación del proyecto final. Bien, empecemos con el tema correspondiente a características generales de una antena. Según define el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica IEEE, una antena es una parte de un sistema transmisor y o receptor diseñada específicamente para radiar o recibir ondas electromagnéticas. Sus características son patrón de radiación, ganancia, directividad, polarización. Primera característica. Los patrones de radiación usualmente se representan de dos formas, el patrón de elevación y el patrón azimut. El primero es una gráfica de la energía radiada por la ventana vista de perfil. El segundo es una gráfica de la energía radiada vista directamente desde arriba. Al combinar las dos gráficas, se obtiene una representación tridimensional de cómo es realmente radiada la energía desde la antena. Siguiente característica, ganancia. Es la relación entre la potencia que entra en una antena y la potencia que sale de esta. Esta ganancia es comúnmente referida en dBi y se refiere a la comparación de cuánta energía sale de la antena en cuestión comparada con la que saldría de una antena isotrópica. Siguiente característica, directividad, la cual es una medida de la concentración de la potencia radiada en una dirección particular.
Se puede entender también como la habilidad de la antena para direccionar la energía radiada en una dirección específica. Por último tenemos la polarización, la cual es la orientación de las ondas electromagnéticas al salir de la antena. De esta hay dos tipos de polarización: lineal, que incluye vertical, horizontal y oblicua, y circular, que incluye circular derecha, circular izquierda, elíptica derecha y elíptica izquierda. Como siguiente tema tenemos las características de los repetidores. La función de los repetidores es salvar la falta de visibilidad impuesta por la curvatura terrestre y conseguir así enlaces superiores al horizonte óptico. Los repetidores pueden ser activos y pasivos. Los repetidores se utilizan a menudo en los cables transcontinentales y transoceánicos, ya que la atenuación, que es la pérdida de la señal, en tales distancias sería completamente inaceptable sin ellos. Los repetidores se utilizan tanto en cables de cobre, portadores de señales eléctricas, como en cables de fibra óptica, portadores de luz. Tenemos repetidores activos. Son comunes los transmisores de señal de RF, radiofrecuencia, también llamados transceptores. Estos cumplen la doble funcionalidad de emisor y receptor de la comunicación, realizando este nexo utilizando la vía inalámbrica como canal de comunicación. En ellos se recibe la señal en la frecuencia de portadora y se la baja a una frecuencia intermedia, FI, para amplificarla y retransmitirla en la frecuencia de salida. En los repetidores activos no hay demodulación y son transceptores. Repetidores pasivos. En estos no hay ganancia y se limitan a cambiar la dirección del haz radioeléctrico. Un repetidor pasivo es comúnmente utilizado para enlaces en VHF y UHF, en donde el alcance es principalmente para transmisores de potencia media y baja. El repetidor permite extender el alcance de la transmisora y duplicarlo o multiplicarlo. Repetidores de microondas. Primero tenemos los repetidores de banda base. En estos, la portadora de RF recibida se convierte en una frecuencia de IF, se amplifica, se filtra, se demodula a banda base, y la señal de banda base es demodulada, permitiendo en ella la señal de banda base. Permitiendo que la señal de banda base se vuelva a configurar para cumplir con las necesidades de ruteo de la red general de las comunicaciones. Segundo tenemos repetidores de IF. La portadora de RF recibida se convierte en forma descendente a una frecuencia de IF, se amplifica y con nueva forma se convierte ascendentemente a una frecuencia de RF y luego se retransmite. Como siguiente tema tenemos la ganancia y el ancho de haz de una antena. La ganancia es una relación o cociente entre dos magnitudes físicas iguales, energías, potencias, tensiones, etc. Es decir, un número adimensional que puede ser mayor, menor o igual a la unidad. La ganancia de una antena se expresa tomando como referencia la energía radiada de una antena estándar. Las dos referencias más comunes son la antena isotrópica y la antena dipolo resonante de media longitud de onda. Para calcular la ganancia de una antena, lo primero que se debe conocer es su área de apertura y la longitud de onda de las señales que se desea recibir. Si la ganancia se expresa en dBi, la antena de referencia corresponde a un radiador isotrópico. Si la ganancia se expresa en dBd, la antena, por otro lado, corresponde a un dipolo de media onda. La ganancia de una antena está controlada por la separación entre directores, la longitud y el diámetro de los elementos parásitos, el diámetro del larguero, y se utiliza la unidad de B como definida 10 log o logaritmo base 10. Ahora tenemos el ancho de haz. El ancho de haz es la distancia angular entre los puntos de mitad de potencia. Se encuentra en el pico de intensidad de radiación, luego se localizan los puntos de ambos lados del pico que representan la mitad de la potencia de intensidad del pico. La mitad de la potencia expresada en decibeles es de menos 3 dB. Por lo tanto, algunas veces el ancho de haz a mitad de potencia es referido como el ancho de haz a 3 dB. Para este tema de ancho de haz, la ganancia de la premisa vendría siendo: a mayor ganancia de la antena, menor el ancho de haz. Ahora tenemos las antenas para enlaces de microondas.
La antena utilizada generalmente en los enlaces de radio por microondas son de tipo parabólico. El tamaño típico del diámetro es de 3 metros. La antena es fijada rígidamente y transmite un haz estrecho que debe estar perfectamente enfocado hacia la antena receptor. La antena es provista de un reflector metálico de forma parabólica, esférica o de bocina que limita las radiaciones a un cierto espacio concentrando la potencia de las ondas. Se utiliza especialmente para la transmisión y recepción vía satélite. Como ganancia alta se tienen de 12 a 25 dBi, la directividad es alta y el ángulo de radiación es bajo. Ahora tenemos microondas terrestres. Microondas radio de frecuencia comprendido entre 2 GHz y 40 GHz. Son altamente direccionales. Requieren antenas parabólicas en la recepción, como lo vimos anteriormente. Las antenas han de estar muy altas para evitar obstáculos. Constituyen una alternativa al cable coaxial y a la fibra óptica para comunicaciones a larga distancia. Se tienen otras aplicaciones y también se usa para transmisión de televisión y voz. Ahora microondas por satélite. Se usa un rango de frecuencias entre 1 GHz a 50 GHz. Los satélites reciben la señal terrestre, la señal se amplifica o es repetida, envían la señal a uno o varios receptores terrestres. Los satélites han de tener órbita geoestacionaria a una distancia de 35.784 kilómetros. Se reproducen retardos en las comunicaciones, igualmente tiene otras aplicaciones y se usa en televisión, telefonía de larga distancia y redes privadas. Y por último, es de mencionar las antenas comerciales. Estas se clasifican generalmente en dos grupos, las omnidireccionales y las direccionales. Primero tenemos las omnidireccionales, donde estarían la dipolo, la monopolo, colineal y la guía onda ranurada. Y por otro lado, en las direccionales tendríamos la antena sectorial, patch, bocina, antena Yagi, biquad y la antena plata. Las omnidireccionales transmiten con la misma potencia en todas las direcciones del plano horizontal a expensas de una radiación reducida en el plano vertical. Por otro lado, las direccionales o directivas enfocan la mayor parte de la radiación en una dirección específica, llamada la dirección de máxima ganancia, a la par que reducen la cantidad de radiación en otras antenas. Bien, terminando con esto el tema de microondas para la sustentación directamente del proyecto final. Muchas gracias por tu atención.